Doctora. Buenos días. Buen día, doctora. En unos minutitos empezamos, ¿ya? Mientras Good morning, empiezan a people. ingresar sus compañeros. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, doctora. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con un nuevo tema que viene a significar parte de lo que es los trastornos de tipo afectivo. Y aquí en los trastornos de tipo afectivo no podemos olvidarnos de un trastorno que en estos últimos años sí ha cobrado bastante importancia. Y como ustedes ya ven ahí en lo que es el título de la diapositiva, la depresión postparto. Cuando hablamos de enfermedades en las mujeres, sean gestantes o sea en una situación después de haber tenido ya o haber dado a luz, entonces necesitamos hablar de una serie de trastornos que se pueden presentar, incluso estando gestando o antes de haber gestado, que pueden ser muy significantes a la hora de dar un tratamiento, sobre todo porque lleva dentro de ella un ser al cual se le podría hacer algún maleficio. Entonces es muy importante tomar en cuenta si ya hay antecedentes parecidos a los de alguna depresión, alguna ansiedad o algún trastorno así afectivo para que sea muy bien diagnosticado y vaya al profesional correspondiente, sobre todo para mitigar cualquier daño que se pueda presentar. Dentro ya de lo que son las clasificaciones internacionales de las enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, se habla de que aquel episodio de depresión mayor que tiene su comienzo dentro de las 6 semanas postparto. Entonces, ahí es donde se nos está hablando que puede existir un trastorno depresivo postparto. Ahora, ¿qué pasa con estas personas que tienen, con estas mujeres que padecen de esto? Se habla de que hay un porcentaje entre el 8% al 25% que en algún momento pueden presentar un síndrome depresivo de meses seguidos después de haber dado a luz. ¿Cómo es que va a ser toda esta serie de sintomatología? La vamos a ir viendo y que no se aleja mucho, les comento, de todo lo que es los episodios depresivos, pero evidentemente hay un factor ahí latente que era la presencia de otro ser que debiese depender de esa persona. Entonces, hay una clasificación de estos trastornos y se habla mucho del baby o maternal blues, que son los síntomas leves que incluye una irritabilidad en esta paciente. El llanto fácil, además de que hay un sinnúmero de ansiedad, tensión, trastornos del sueño y del apetito. Ya como segundo punto, colocan a la psicosis de tipo puerperal. ¿Y qué significa la psicosis? Aquí ya se habla de un trastorno del comportamiento mucho más intenso, grave, totalmente desorganizado, que tiene
como característica las ideas delirantes, las alucinaciones y sobre todo la euforia. Entonces, eso ya altera de por sí todo lo que viene a significar en la forma en cómo se va a conducir esa persona. Y como tercer punto, tenemos la depresión postparto dentro de esa clasificación, que aquí ya hay mayor fragilidad en la paciente, mucha tendencia al llanto, totalmente desanimada, la habilidad emocional llora un momento, nuevamente al otro momento llora, entonces está entre episodios de llanto y llanto, irritabilidad constante, molestia, sentimientos de sentirse culpable de todo, hay pérdida total del apetito, pueden presentarse, y esto sí es grave, las ideas de suicidio. Entonces esto sí merece el compromiso de una hospitalización y un tratamiento abordable rápido. Los trastornos del sueño, que evidentemente van a estar siempre acompañando a la mayoría de todos los trastornos mentales, la falta de concentración, memoria y sobre todo eso que las mujeres tenemos, sobre todo en un momento que ya asumimos la maternidad, de hacernos cargo y hacer frente a lo que es el cuidado de nuestros hijos, se pierde. Entonces hay una incapacidad total para poder asumir como tal lo que significa la maternidad. Ahora, ¿cómo se presenta esto y cuál es la definición que vamos a ir a manejar de la depresión postparto? Esos sentimientos de llorar, de moverse, de estar inquieto, primeramente que viene acompañado de mucha ansiedad y que se va a ver y va a ser mucho más notorio después de haber tenido al bebé. Entonces, esto se ve evidenciado entre el 14, 15, 20, 21 días posterior a que nace el bebé. Todos estos sentimientos casi siempre vienen acompañados de mucha tristeza interna. Esto no se desvanece cuando los signos de depresión empiezan o un mes o después del parto. O sea, en realidad continúan todavía todos estos síntomas por un periodo mucho más largo. Pero ¿qué puede llegar a causar toda esta depresión del parto? Fundamentalmente hay que hablar de que los niveles hormonales, como el estrógeno y la progesterona, hay estudios que se han realizado a mujeres después de haber tenido al bebé, entonces se ve de que hay una disminución notable de estas hormonas. Entonces puede ser un factor indicador, pero no precisamente es lo que vamos a llamar como el desencadenante, pero podría ser un indicador. Además de esto, que también la conducción química, las alteraciones a nivel de serotonina, de dopamina a nivel cerebral, pueden estar relacionados con los cambios de humor. Y más los niveles de hormonas que estén disminuidos, entonces hay mayor predisposición a la enfermedad. La glándula tiroides también, que es una glándula que se ocupa de todo lo que es la metabolización y de dar energía y un sinfín de actividad en nuestro organismo. Entonces, cuando baja bruscamente, después de haber dado a luz, también puede ser un factor desencadenante. Entonces, tenemos así de que la necesidad de estar siempre como madre presente, dándoles atención al bebé, estar disminuyendo las horas que pueden tener, disminuyendo las horas de vida propia para dar al hijo sin tener el acompañante o sin tener a alguien que pueda ayudar a esa persona, muy probablemente sea también un factor predisponente para poder iniciar una depresión postparto. Ojo, esto no es en todas las personas que se va a dar, ¿no? Pero hay algunas que son más predispuestas
a poder tener el trastorno. La privación de sueño constante también se habla como otro indicador para la causa de la depresión postparto. Entonces, como vemos, no hay una sola causa, sino son un sinfín de causas que podrían indicar que la persona pudiese padecer de una depresión postparto. Innegablemente a esto tenemos que también añadir de que los antecedentes afectivos en la vida de esta persona, como por ejemplo antes de haber gestado, antes de haber tenido un embarazo, haya tenido muchos episodios de depresión, de ansiedad, mucha inestabilidad en su vida afectiva, y esto puede ser también un factor condicionante después de que se embarace. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son los síntomas que va a presentar? Miren, fundamentalmente, como es una enfermedad afectiva, se ven los cambios de humor. Entonces, entre risas, entre llantos, entre irritabilidad, entre sentirse un momento bien, pero siempre está lo negativo. La ansiedad, la tristeza, el sentirse totalmente colapsada y abrumada por lo que está viviendo, la concentración reducida, las ganas de llorar frecuentes, los problemas con el apetito casi siempre tienen y vienen de la mano con una disminución de alimentarse. Los problemas para dormir son síntomas que duran algunos días y que incluso pueden aparecer después de que nace el bebé. Ojo, estos síntomas son en el baby blues, entonces en aquel que es mucho menos frecuente, pero que sí puede ser de una causa de atención primaria en salud, y que además de eso, que dura mucho menos por el tiempo que se ve. Cuando ya vemos ya los síntomas en la depresión como tal, sí evidenciamos de que el paciente está totalmente colapsado. Aquí ya hay los sentimientos de tristeza, de esperanza, de sentirse vacía, abrumada, de no encontrar momentos en los que pueda estar estable, sí llegan a ser muy fuertes en el paciente, o en la paciente, perdón. El preocuparse demasiado o sentirse ansiosa casi las 24 horas del día hacen de que también el dormir sea muy poco. Incluso cuando su bebé está dormido no hay forma de poder dormir. Tienen muchas dificultades para hacer cualquier cosa, para recordar, para aprender, para atender, para tomar decisiones. Experimentan ataques de ira, de rabia. Ya pierden totalmente el interés en cualquier situación que antes podría ser agradable. Entonces estamos viendo de que ahí ya hay una anedonia. En algunos casos se presentan que las mujeres pueden padecer de ciertos dolores físicos. Entonces se acompañan siempre casi todos estos dolores a nivel del epigastrio, a nivel de la cabeza, que pueden ser algunas características, pero no siempre se ve. Siempre se incluye todo lo alimenticio, ¿no? La disminución del apetito o el aumento, pero en una gran mayoría se ha evidenciado que la disminución del apetito es una característica del trastorno de depresión postparto. También el tener problemas de apego emocional. Evidentemente, si no se sienten bien, no van a tener la endereza ni el apego normal que una madre siente por su bebé. Entonces no van a poder cuidarlo ni hacerse cargo como corresponde. Entonces todo esto, como está ocasionado por las ideas que tienen, las ideas siempre van con ideas de culpa, de sentirse inferior, de sentir que no pueden hacer y que no van a lograr hacer nada ni salir de esa enfermedad, es lo que causa que todas sus capacidades disminuyan. Todo esto puede durar mucho más tiempo, estamos hablando de meses a incluso años. Acá en este post vemos si son las mujeres más propensas a experimentar
posparto. Sí se habla de que hay síntomas de depresión durante o más de un embarazo previo. Entonces, esto es necesario tomar en cuenta. Si ya en un embarazo previo hubo ciertas alteraciones afectivas, entonces tal vez hay que tomar con mucho cuidado el siguiente embarazo que venga, porque muy probablemente se repita la clínica, es decir, que se repita la enfermedad. La experiencia previa siempre con episodios depresivos o con algún trastorno bipolar o en algún momento de su vida también son una causa importante a experimentar la depresión postparto. Ahora, siempre la parte de la familia que tenga alguna enfermedad de tipo afectiva, que hayan sido diagnosticados con algún trastorno mental, van a ser una causa importante para poder dar en algún momento seguramente transmitir genes y de que sí se presente el trastorno como depresión postparto como tal. Entonces es importante tener siempre todos esos antecedentes. Ahora, la vida estresante, una vida que siempre está cargada con muchas presiones, sobre todo en el momento o en el momento en el que se está gestando o en el momento poco después ya de dar a luz, como que vengan a ser unos significantes que aún van a poder evidenciar, deteriorar mucho más a la persona. Entonces vemos ahí que siempre son amenazantes en esto y van a ser la pérdida de trabajo, la muerte de algún familiar que uno quiere mucho, si hay violencia, si esa persona es abusada sexualmente, físicamente, entonces también puede desencadenar en todo esto. Las complicaciones médicas que puedan haber después del parto, incluyendo, aquí se incluyen los partos que sean prematuros o con algún problema que pueda tener el bebé al nacer. Entonces también puede ser un factor indicador para experimentar posteriormente una depresión por postparto. Ahora, la falta de apoyo emocional es muy importante porque en el apoyo emocional entra tanto la pareja como la familia, como el vínculo social, que es el que sostiene siempre a una persona. Una mujer embarazada necesita de amor. Entonces, si no está recibiendo el amor, no se siente querida, acompañada, protegida, muy probablemente tenga y sea mucho más propensa a experimentar todos estos sentimientos y este trastorno. Si hay presencia de consumo de alguna sustancia psicoactiva, de alcohol, de cocaína, o en fin, de cualquier otra droga que se utilice, van a ser seguramente un factor indicativo para en algún momento tener un trastorno así. Por eso es que se pide de que no tenga que haber ningún tipo de sustancia también a una persona que está bajo gestación, no simplemente por cuidar al bebé, sino también en lo que pueda ocurrir posteriormente a la paciente. ¿Cuál es el tratamiento que se va a poder dar para una depresión postparto? La depresión postparto siempre se acompaña con psicoterapia. Hay que tomar en cuenta que en cualquier trastorno mental, la psicoterapia es fundamental. Pero además de eso, aquí en especial, porque son pacientes que seguro van a dar de lactar. Entonces, al dar de lactar, la medicación va a atravesar la barrera y va seguramente el niño tomar todo lo que la madre está ingiriendo. Entonces, si está tomando algún sedante, algún tranquilizante, eso va a afectar también a las capacidades motoras, en fin, a todo lo que tenga que ver con el bebé. Y eso se debe evitar hasta donde los síntomas no sean tan disruptivos. Estamos hablando en un baby blues, en un maternity blues, que ahí muy probablemente tal vez la psicoterapia sí funcione, pero si ya hablamos de una depresión como tal postparto, habría que tomar en cuenta que tal vez
va a ser necesario restringir la toma de la leche materna para dar nomás algún medicamento o algún tratamiento ya específico con los medicamentos psiquiátricos. Entonces, en un inicio, tal vez la psicoterapia puede funcionar así cuando hay síntomas leves. Podría ayudar sobre todo a disminuir, ¿no?, todos esos sentimientos, los problemas, establecer algunas metas, responder a las situaciones de una forma positiva, liberarse con lo que habla, mejorar de alguna manera lo que piensa y siente con el acompañamiento. Pero a veces esto como que es un poco complicado porque el poderla llevar, acudir todo el tiempo a unas sesiones, complica todo el entorno familiar. Y más aún si ya empiezan a aparecer otras características más fuertes de una depresión como tal. Entonces ahí ya nos vemos obligados a la utilización de medicación. Y la medicación está a base de antidepresivos. ¿Cuáles son los antidepresivos? Los antidepresivos que se van a utilizar como un tratamiento ya para la depresión postparto tienen que ser aquellos que causen menor lesión a lo que sea la forma en cómo ella se va a comportar, o sea, un medicamento que tenga menos riesgos en que no la tenga que sedar, en un medicamento que pueda mejorar rápidamente su estado de ánimo, en un medicamento que tenga los menos efectos secundarios y adversos posibles. Todo esto porque evidentemente se pasa a través de la leche materna. Entonces, el tratamiento adecuado para la depresión postparto suele desaparecer dentro de los primeros 6 meses cuando sí se la lleva a cabo así al pie de la letra y cumpliendo con todo lo que se pide. En algunos casos, la depresión postparto dura mucho más tiempo y ahí ya hay que tomar en cuenta, tal vez no es una depresión postparto, sino que ya había un trastorno depresivo como tal instaurado y debe ser alguna depresión crónica, una depresión mayor o algún trastorno afectivo así que dura por mucho tiempo. Entonces, eso sí se tendría que tomar con los antecedentes en cuenta. Es importante siempre continuar con el tratamiento después de que incluso la persona se empiece a sentir bien. Muy probablemente después del 14, 15, 21 días mejora en una cantidad abismal lo que eran todos esos sentimientos de tristeza, de vacío, de llanto, pero eso no tiene que ser ya el tratamiento y realizar el corte, sino que el tratamiento va mucho más allá, porque mínimamente, como habíamos dicho, puede durar desde 6 meses hasta 1 año, entonces se necesita hacer un tratamiento muy probablemente en ese mismo tiempo en lo que dura la enfermedad. ¿Cuáles son los antidepresivos de primera línea? Miren, si ustedes ven, los inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina son los antidepresivos que ya les he venido mencionando tanto en los trastornos depresivos, cuando habíamos visto del tipo mayor, que eran los de última generación, los que causan menor efecto secundario y adverso en el paciente. Entonces, aquí es lo mismo. Incluso se habla de que la sertralina es uno de los antidepresivos con mayor cantidad de uso dentro de lo que es los trastornos de depresión postparto y que se ha tenido muy buena respuesta farmacológica a eso. Entonces acá se puede utilizar sertralina como primer medicamento. Posteriormente ya está la paroxetina, se habla de algunos tricíclicos, pero tampoco no tienen una buena respuesta, como la nortriptilina y la imipramina, que han visto que sí produce una cierta cantidad de efectos adversos en el paciente y en el bebé, porque evidentemente acá no se ha cortado el uso de la leche materna.
La fluoxetina también no funciona en el lactante muy bien porque dicen que según estudios que se han realizado hay mucha crisis de llanto, se irrita mucho el bebé, entonces hay muchas alteraciones del sueño, de su alimentación. Entonces, como primera línea, recomendado sertralina. ¿Cuáles son las dosis de la sertralina? Siempre se inicia con una dosis de 50 miligramos. En realidad, se puede iniciar desde 25 a 100 miligramos es la dosis que se maneja los rangos, pero 50 miligramos es un tope medio para una persona arriba de los 50 kilogramos de peso. Entonces, 50 miligramos al día, una vez cada 24 horas es suficiente para iniciar. ¿Qué otros tratamientos más podemos iniciar? Según otros estudios, según otros tratamientos que no han podido funcionar con lo que es la medicación antidepresiva, con lo que es la psicoterapia, entonces sí es necesario y poder mejorar lo que significa el trastorno depresivo en esta paciente que ha tenido su bebé, y no después de largos meses, después de 2, 3 meses, se evidencia que todavía siguen presentes las ideas suicidas, todavía siguen presentes el llanto, la irritabilidad, los sueños. Entonces es necesario el uso aquí de la terapia de tipo electroconvulsiva. Esto todavía se sigue manejando y los resultados son muy buenos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace la terapia electroconvulsiva? Estimular áreas cerebrales, va a haber una liberación de sustancias neuroquímicas, de neurotransmisores, estoy hablando, dopamina, serotonina, noradrenalina, adrenalina, todas las sustancias neuroquímicas, y que van a hacer que sí se experimenten cambios del estado de ánimo en la paciente. Entonces, esto muy probablemente tenga que ver de acuerdo al momento y al tiempo en que evoluciona la enfermedad de la paciente y también a la poca respuesta terapéutica de los antidepresivos. Esto evidentemente tiene que ir valorado por un psiquiatra para tomar esa decisión. Y bueno, las recomendaciones que siempre se da a una mujer que está posteriormente de haber dado a luz a un paciente, de haber dado a luz a su bebé. El descanso siempre debe ser el adecuado. Es importante el compartir sus experiencias con otras madres, hablar con su entorno familiar y amigos, porque además de esto siempre es un factor protector el mantenerse en contacto. Sobre todo dejar de exigirse tanto, que eso es algo muy particular de las mujeres, de sobreexigirse, pedir ayudas en tareas de la casa cuando se siente abrumada por todo, y en algún momento reservar el tiempo de ocio propio, es decir, un momento solo para ella. Y bueno, vamos a quedar acá. Los voy a volver a invitar en unos minutos. Y empezamos después con una ronda de preguntas, ¿ya, queridos alumnos? Ya, doctora. Ya, doctora, gracias. ¿Podemos ir a desayunar?